un humanista en la Sanlúcar del siglo XVI. Docente, investigador y músico, el profesor Hermoso es, junto con el profesor Romero Dorado, uno de los responsables del Centro de Estudio de la Costa Noroeste, espacio virtual destinado a la investigación y la divulgación históricas, siendo la divulgación de la historia de Sanlúcar uno de sus campos mayores de desenvolvimiento a través de la web. Autor de diversos artículos sobre la historia moderna y contemporánea de la ciudad, es un asiduo colaborador con cuantas actividades de esta naturaleza se promueven en Sanlúcar de Barrameda, como el primer certamen de investigación escolar que se celebrará los días 28 y 29 de este mes, esta misma semana, donde participan varios grupos de estudiantes sanluqueños, algunos de los cuales han sido coordinados por el profesor Hermoso. Tienes la palabra. Muchas gracias, Manolo, por las palabras. Y agradecer sobre todo al Ayuntamiento y especialmente a mi colega y amigo don Manuel Parodi que me haya invitado y sobre todo lo he visto y se me ha ocurrido lo bonito que es que muchos investigadores de los que nos damos cita en los archivos y demás hoy nos encontremos aquí presentes compartiendo nuestras experiencias. Bueno, yo vengo a hablaros sobre Jerónimo Sánchez de Carranza, autor de uno de los primeros tratados de esgrima y de los más importantes de la historia de España y que dio origen a la Escuela de Esgrima Española. Aquí mi amigo Juan Gilmán sabe mucho más de la parte técnica. Yo me voy a ceñir a la parte biográfica del personaje. Ese libro del que hablo, que lo tienen ustedes... Voy a pasar aquí. Ese libro que tienen ustedes aquí se imprimió en Sanlúcar en 1582 y fue tan importante que después autores posteriores como Pacheco de Narváez, que le sonarán a ustedes mucho porque fue maestro de armas de Felipe IV, lo reprodució, lo comentó y lo analizó. Pacheco Narváez, por si no lo saben y a alguno le suena, fue muy conocido, aparte por maestro de armas de Felipe IV, porque tuvo un encontronazo bien ficticio, literal, con el poeta Francisco de Quevedo. Tuvieron un lance. Bueno, les voy a hablar brevemente, porque el tema daría para mucho, pero voy a sintetizarlo todo en estos 10 minutos, de quién es Jerónimo de Carranza. Jerónimo de Carranza es un hidalgo nacido en Sevilla sobre 1539. Aunque hay una controversia si era maestro de armas, si su vocación era maestro de esgrima, en los últimos documentos que han analizado del Archivo de India, él es abogado de profesión, pero tiene un gran conocimiento del uso de las armas. Y después de estudiar en Salamanca, estudiar en Osuna y demás, termina en Sevilla ejerciendo, supuestamente, no se sabe, ejerciendo de abogado. Y él está muy vinculado a la casa de los Medina-Sidonia por su padre. Es decir, él se vincula a la casa de los duques de Béjar, que a la vez eran primos de los duques de Medina-Sidonia. Y estando allí y demás, la madre del séptimo duque, doña Leonor de Zúñiga y Sotomayor, decide traérselo a la corte de Sanlúcar como preceptor. No sabemos si de armas o literal, bueno, yo pienso que era más escritor de corte, se lo trae a Sanlúcar para que instruya al séptimo duque. Con el séptimo duque, él nace en 1539, el séptimo duque de 1550, había una pequeña diferencia de edad de unos 10 años. Jerónimo de Carranza, él dice también de que se viene a Sanlúcar un poco huyendo de la enemistad y la envidia que le tenían muchos personajes de Sevilla. ¿Bien? Él llega a Sanlúcar sobre 1568, aunque hace poco, estando en el archivo diocesano, viendo los libros de bautismo de la parroquia de la O, que es una auténtica maravilla y una pena que no estén aquí, que no tengamos que ir a Jerez a investigarlo, me encuentro que hay una partida de bautismo de una esclava negra en 1567, o sea, todavía antes de lo que supuestamente llegó Carranza a Sanlúcar, donde se dice de que esta esclava negra ha dado el hijo a un niño que se llama Jerónimo, padre desconocido, pero cuyo padrino es Jerónimo de Carranza. Yo lo dejo ahí, no dice nada más, pero a mí me levantan todas las sospechas del mundo. Bien, Jerónimo de Carranza, o voy a decir Carranza para abreviar, está vinculado a la corte de los Medina-Sidonia. Yo creo, como he dicho antes, está más vinculado tanto como escritor de corte, bueno, y como maestro, como preceptor de esgrima, pues parece que enseña al séptimo duque y a donde termina el número de alumnos. Tiene una relación aquí en Sanlúcar, en el ámbito personal, con una señora llamada Catalina Pérez de Aguilar, con la cual nunca se casa, pero que todo el mundo da por hecho de que son pareja.
Bien, una cosa muy moderna en la época, pero que pasaba. Y de hecho hay muchas partidas de bautismo donde los dos se presentan para apadrinar niños. Y en una de las partidas, que si no recuerdo mal, la tengo por aquí, es muy divertida, dice que se presentan como padrinos Jerónimo de Carranza y su vecina Catalina. Bien, cuando me pongo a buscar las partidas de bautismo de los supuestos dos hijos que tuvo Carranza aquí, Gil y Jerónimo, supuestamente, y una niña llamada María, que yo no la he encontrado por ninguna parte, casualidad, y esto mi amigo Antonio, estábamos los dos juntos ese día en el archivo, que el único niño que se llama Gil, nacido entre 1570 y 1580, o sea, el margen que yo tenía de eso, el único niño llamado Gil aparece siendo de padres desconocidos. Pero curiosamente, dice padre desconocido, pero que lo apadrina uno de los principales nobles de la ciudad, perdón, uno de los principales regidores, que era Juan de Novela, o sea, que el niño sería muy de padre desconocido, pero que lo apadrina un noble. Eso da mucho, y aparte es el único Gil que aparece en todo el libro de bautismo en estos años, o sea, que da un margen. ¿Qué hace Jerónimo de Carranza aquí? Él publica, como hemos dicho, en su casa, que le estaba aquí, porque Velázquez Castells dice de que hasta el siglo XVIII la calle Escuela se llamó calle del Comendador Carranza porque su casa la tenía ahí, en lo que después serían los colegios, las escuelas de la Compañía de Jesús. Él publica un libro que empieza a escribirlo en 1569 y le va añadiendo texto y más texto. Ya le explicaré por qué. Él publica un libro que, como he dicho, se convierte en uno de los grandes tratados de esgrima publicados en España, de los primigenios que se conservan. Este libro, no piensen ustedes que es un tratado de esgrima con imágenes, no he puesto ninguna, fíjate qué casualidad, con imágenes de cuadros de esgrima o figuras, no. Es un libro escrito al estilo de los diálogos de Platón, donde una serie de personajes, aquí lo tienen ustedes, Filando, Polemarco, Charilao, Meloso y Eudemio, discuten sobre cuáles son las tretas y artes más propias de la esgrima y que son más apropiadas para ennoblecer. Hay una cosa curiosa, todas las atribuciones, excepto la que ven ustedes en amarilla, ya se hicieron en el siglo XVII por el tal Pacheco de Narváez. Todos estos señores que están aquí eran famosos poetas científicos, como por ejemplo el doctor Pedro Merabato, que vivía en Sanlúcar y publicó un libro sobre la peste en Sanlúcar. Filandro es el famoso poeta Fernando Herrera, Polemarco, Charilao es el propio Carranza, que dirige muchas veces el diálogo, y una cosa que creo, me atribuyo, porque lo he publicado en un artículo, que va a salir posiblemente en breve, que es Eudemio. ¿Quién es Eudemio? Pues posiblemente Eudemio, viendo el texto y demás, Eudemio es el propio séptimo duque, que actúa generalmente como alumno de Charilao. Y aparte hay una serie de pistas. El prefijo eu en griego significa bueno. Y fíjense ustedes, Eudemio, el duque mi señor. Y aparte, si usted dirá, Chema, esto es demasiado enrevesado. No, más simple todavía lo voy a poner. Hay una serie de versos y de reflexiones a Eudemio, como la que pongo, que siendo noble y bien instruido, con las letras humanas, con razones graves y palabras elegantes, y de agradable trato a todos sus amigos muy apacibles. Es decir, qué casualidad que estas mismas palabras es la introducción de una serie de versos que al principio del libro le dedica Carranza al séptimo duque. Dice, poema al séptimo duque, y coinciden todos. Aparte digo, ya hay demasiadas pistas como para tomar decisión. Es decir, el tal Eudemio es el propio séptimo duque que aparece en la obra. Sobre el libro, ya lo he dicho, no es solo un tratado de esgrima y demás. Hay muchas referencias, cosa que me sorprende, que no se han tomado muy en cuenta por la historiografía local, como una descripción magnífica de 1569 sobre la peste en Sanlúcar. Hace una serie de hipérboles y descripciones que esto debió ser el Apocalipsis. Después, cuando cojo los libros de acta del ayuntamiento, me di cuenta que no exageraba nada Carranza. De hecho, hay un acta capitular de 1570 donde se dice que era tal la mortandad que había en Sanlúcar que hasta los propios regidores del ayuntamiento se fueron. Y hay una sesión capitular magnífica en que llega el portero del ayuntamiento y un concejal, y nadie más. Y no aparece nadie porque dice, y todo el mundo se ha marchado. ¿Bien? Carranza permanece aquí en Sanlúcar hasta 1584, participa con el séptimo duque en la guerra de Portugal, y a partir de esa campaña se le premia, Felipe II en Portugal, le premia con la orden de Comendador del Hábito de Cristo, que curiosamente el Hábito de Cristo es una orden portuguesa heredera de la Orden del Temple, es decir, que pintaba un comendador de una orden portuguesa en Sanlúcar. Pues supuestamente le dieron el premio como diciendo, bueno, has participado, has tomado una serie de conquistas y una serie de pueblos que toma y demás. Carranza
está aquí hasta 1584 y en ese momento se marcha a la corte de Madrid y permanecerá allí hasta 1590. Allí Felipe II le nombra gobernador de la provincia de Honduras. Esto podría parecer, a este hombre ha pegado el pelotazo de su vida, pero les aseguro que no. Honduras era uno de los territorios más belicosos y más problemáticos de todas las Indias. Y de hecho era tan problemático que Carranza, durante su gobierno, tiene una serie de problemas enormes, será muy largo de contar, pero básicamente, primero, encarcela al tesorero de la colonia por malversación de fondos. Eso es lo primero, lo cual le supone ponerse en contra de toda la administración colonial. Después hay el obispo de la diócesis de Comayagua, que se llama Baltasar de Andrada, lo excomulga. Y él se coge un cabreo increíble, ¿sabes? Porque lo acusa también de llevarse dinero de la diócesis, lo acusa. Incluso hay una carta de Baltasar de Andrada denunciando a Carranza. Toda esta documentación la he visto en el Archivo de India, en el cual dice que Carranza un día, en medio de la misa, se cuela en medio de la homilía y empieza a pegarle voces y insultarlo y acusarlo de todo lo peor. Como hemos dicho, la provincia de Honduras fue de los territorios más problemáticos de todas las Indias. Y uno de los problemas eran los ataques continuos de los piratas, tanto flamencos como ingleses. En uno de estos ataques, Carranza defiende la provincia, sobre todo la ciudad de Comayagua, de un asalto de piratas franceses. Incluso sus propios regidores y ciudadanos le decían, no salga con el ejército. Y él, que debía ser un tipo muy bravo y demás, le importa 3 puñetas, perdón por la expresión, y decide montar un ejército con indios y con los 4 hidalgos que tenía en la ciudad y enfrentarse a los piratas. Y vence, ¿bien? Pero claro, esto le salió bien una vez. En el siguiente ataque, que se produce en 1596, justo el año en que Carranza va a terminar su mandato, pues no lo he dicho, pero los mandatos en las Indias, los gobernadores, solían ser por un plazo de unos 6 años, ¿bien? Se supone un ataque de los piratas ingleses y en el cual Carranza muere, resulta herido muy gravemente. Carranza es destituido y no pensemos que debía llevarse mal con el gobernador saliente, porque curiosamente el gobernador que llega, su sucesor en el cargo, que es Pedro de Alvarado, famoso de toda la familia de los Alvarados y demás, casa a su nieta con uno de los hijos de Carranza, que había nacido precisamente en Sanlúcar. Sobre la muerte de Carranza, suponemos, por una serie de cartas, el testamento, la demanda de su mujer Catalina Pérez de Aguilar, supuestamente calculamos que murió sobre 1608. ¿Bien? Y para terminar, y no cansarlos mucho, no quiero ser demasiado, sí me gustaría hablarles de la vinculación que tenía Carranza, como él ya en 1582, cuando publica de la filosofía de las armas, él sabe que Sanlúcar es el finis terrae, es decir, esto es el principio, el fin del mundo. Y les digo más, y no voy a exagerar, cuando reviso la documentación, los nombramientos de Felipe II, de los gobernadores, tanto Carranza como el que he dicho, Alvarado, y el anterior incluso, Ponce León, en todas las cartas de Felipe II dice, atención, dice, partirás del puerto de Sanlúcar con destino a tu mandato. Es decir, no dice parte del puerto de Sevilla, no, en todos los documentos, y son documentos estándar, dice, partirás del pueblo de Sanlúcar. Y fíjense, yo me imagino, y ya con esto termino, me imagino a Carranza asomado en el palacio de Minas Sidonia, mirando hacia la barra del Guadalquivir, y él ya sabe, o sea, lo que nosotros hoy estamos diciendo aquí, que Sanlúcar es la puerta del nuevo mundo y el principio y demás, él ya lo dice, él dice textualmente, dice, esta es la garganta de los dos mundos. Es decir, Sanlúcar es el punto de encuentro entre la vieja Europa y el nuevo mundo. Muchas gracias. Bien. Chema, genial, ¿eh?